desarrollando mucho en la región tiene mucha relación con lo que haces ahora, que es todo el tema de comunicación para el desarrollo. Sí. Estuvimos hace poco en Washington y tanto en el Banco Mundial como en el BID nos contaban que ya no es comunicar los proyectos desde una perspectiva institucional, sino es la comunicación para que el cambio que pretende generar los proyectos se desarrolle, ¿no? No sé si eso lo estás viendo tú también en lo que haces aquí en México. De hecho, sí, o sea, nosotros tenemos, bueno, la estrategia del banco empezó hace algún tiempo atrás con un modelo que se llama el Mapa Américas, es mostrar de alguna manera cómo haciendo política pública y interviniendo con proyectos se puede generar cambio en la vida de la gente, ¿no? Los países en América Latina todavía son como medio centralizados en todo, son pocas ciudades donde se concentra el poder económico, social, en fin. Y donde hay que trabajar mucho la comunicación es en diferentes regiones, en las regiones dentro del país donde se hacen las operaciones. Por ejemplo, cuando yo estaba ministra de Turismo, en zonas como el Cusco, que es el centro de atracción turística del país, era que no querían al turismo. Pero comenzando a trabajar y teniendo estos espacios de diálogo, de comunicación social, se comenzó a cambiar la figura y la cultura, ¿no? Y podemos hablar hoy día de una de las regiones que más crece en el mundo, sí. Es Cusco, gracias a el que existe el turismo, el triunfo, el éxito de la marca País Perú, que se trabajó en la época mía, ¿no? Fue porque pudimos convocar a que la gente hiciera la marca suya. Claro. Localmente, ¿no? La marca se volvió una marca de los peruanos, no una marca del gobierno, no la marca, sino de los peruanos. Sí, como símbolo de orgullo, de pertenencia. De pertenencia, ¿no? Eso que... Sí, eso lo venimos mucho hablando estos días, ¿no? O sea, la exigencia de transparencia de la ciudadanía. O sea, que es verdad que las empresas tienen todavía como un poquito de miedo o incluso no saben todo el potencial que tienen. Y nos pasa, a veces les dices, es que tienes muchísimas cosas que contar, pero es como, ¿no? Como una especie de pudor. O yo creo que piensan que exponerse les va a traer más lo malo, sí. Pero es que expuesto ya estás. O sea, esconderte no te va a hacer menos vulnerable a la crítica, al contrario. ¿Es tu producto un producto saludable o no es un producto saludable? ¿Me estás engañando? ¿Son tus vendedores tratados adecuadamente o no? Entonces, dímelo, sí. ¿Cómo es? Sí. Y te lo van a preguntar. Le establecer relaciones de tú a tú, basadas en argumentos, pero transparentes, donde te puedes equivocar, donde puedes hacer, no hace falta ser bueno en todo, pero yo creo que eso es lo que genera confianza. Al final hay que aprender de las relaciones humanas.